Sí, secretario, si podemos ver, por favor, la cuenta. Gracias, presidente. Solamente informar de un oficio de la directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, señora Verónica Valle, informando sobre la glosa número 7 de la partida 08 del capítulo 07, programa 1, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley de presupuesto. Este es el informe, bien extenso, y lo ponemos a disposición de los señores senadores y los podemos mandar por correo electrónico. Sí, por favor. ¿Tenemos algo más de cuenta? Nada más, presidente. Bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a saludar que nos acompaña la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, la señora Virginia Rivas. La saludamos, muchas gracias por estar con nosotros. Y la asesora legislativa, señora Antonia Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Tenemos 3 proyectos de ley para discutir hoy día. El primero, la idea es votarlo. Yo creo que ya estamos en condiciones de votarlo rápidamente, que es el de cargador universal, y después vamos a iniciar el estudio de otros 2 proyectos de ley que vamos a enunciar en su minuto. No sé si le damos la palabra a la señora Virginia o a señora Antonia. Vamos a ir las dos. Ya. Comentando las indicaciones presentadas. Eso, tiene la palabra entonces. Presidente, ¿Sí? permite, yo como secretaría tengo que hacer una pequeña relación e informar respecto de las indicaciones. Ok, Eso nos corresponde a nosotros como secretaría. por favor. Este es el boletín 14.935-03 y está caratulado con el proyecto de ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas. Fue aprobado en general por el Senado el 14 de junio del 2023. Perdón, ingresó a tramitación el 14 de junio del 2023, fue aprobado en general por la Sala el 9 de enero del 2024 por 33 votos a favor y una abstención. Se fijaron distintos plazos para presentar indicaciones, primero la Secretaría y el Senado, y el último plazo en la Secretaría de la Comisión de Economía, que venció ahora el 18 de julio. En total, se presentaron 13 indicaciones, la mayoría de las cuales son del presidente de la República. Pero también se presentaron indicaciones de los senadores Sangüesa y el senador Piu. En el ánimo de facilitar un poco la tramitación de estas indicaciones, la Secretaría preparó un texto refundido con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que nosotros estimamos que recogían el espíritu de las indicaciones presentadas por los parlamentarios, y de esa manera puede ser un referente y que facilite el pronto despacho de esta iniciativa. Si le parece, lo proyectamos en la pantalla, a lo mejor el boletín comparado, que también preparado por la Secretaría, o el comparado final. Hagamos el comparado final. El que entiendo incluye la unión de todas las indicaciones, ¿no es cierto? Exacto. Pero en particular la subsumida, en particular sí. del presidente de la República. Exacto, esa es la idea. Si podemos verla en la pantalla. Está contando plata delante de todo el mundo, ¿no?
presidente de la República elimina el artículo primero y concentra entonces las modificaciones solamente al decreto con fuerza de ley número 3 del año 21 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que en definitiva refunde el texto de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Y después, entonces el artículo segundo pasaría a ser artículo primero. La indicación 2 del presidente del presidente de la República reubica esta normativa en un lugar más apropiado. En el texto original está al final del título que se refiere a las obligaciones de los proveedores, pero ahora, ubicándolo como artículo 12C, está precisamente después de obligaciones específicas a proveedores en cuanto a la garantía que ellos deben dar del producto vendido. La indicación siguiente sí tiene problemas de admisibilidad respecto del inciso final, porque el senador Sangüesa propone reemplazar el artículo 15 ter. Los dos primeros incisos no tienen problemas, pero el inciso final dispone que el reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción establecerá las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, y eso ya es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Además que se aleja del proyecto original que dispone que este reglamento debe ser dictado por otro ministerio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento. ¿Tú propones que sea el Ministerio de Economía? No, pero quedó con economía. Creo que con economía, sí. Pues es que la indicación decía... Sí, es que finalmente es más fácil economía. Sí. Sí, porque es un puerto. Mira, a la larga va a ser el puerto. Sí. Bueno, aquí está. Y yendo allá al corazón del proyecto, independiente de su numeración final, dispone que los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y los dispositivos de carga, de tal manera que todos se adapten a un puerto de carga único. Respecto del inciso primero, la primera indicación del presidente de la República es meramente formal y la segunda sustituye la parte final por a través de una interfaz de carga y protocolo de comunicación de carga compatibles, que es lo que se ha discutido en la comisión. Sí, no, pero quizás el Ejecutivo se le puede explicar y ahí le damos la palabra, ¿podría ser? Porque esta es la parte más importante, imagino. Ese... O la... Ya. Sí. Estoy tratando de ver cuál es el artículo en particular. Es el cambio de tal manera que todos se adapten a un puerto de carga único versus a través de una Sí, interfaz de carga y protocolo de Sí. comunicación de carga compatible. Perfecto. También está Presidente. el senador Cruz, que también agrega esas ideas, que sea físico o inalámbrico, exacto. Si puedo tomar la palabra, presidente. Como explicamos en la sesión anterior, esta incorporación de la expresión interfaz de carga y protocolo de comunicación de carga es una definición que está recogida de la Directiva de la Unión Europea en la materia y es más precisa porque abarca los distintos tipos de dispositivos que se pueden usar para cargar los distintos aparatos electrónicos. Incluimos esto específicamente para que en el futuro, si se avanzara hacia otro tipo de puertos que no fueran físicos, también quedaran comprendidos por la definición. Queda subsumida, entonces. ¿Qué ha sucedido? Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Sí, concuerdo con lo que señala el Ejecutivo en el sentido de no amarrar una ley a una forma, tamaño de un puerto, porque eso puede variar en el tiempo. Entonces, el concepto es mucho más amplio y yo creo que es de acuerdo a lo que tenemos que dejarlo. Estoy de acuerdo, presidente. Avancemos, secretario. Después, en el inciso segundo, el proyecto de ley dispone que los comercializadores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos sin nuevos cargadores. En esa línea
se presentaron dos indicaciones, primero de la senadora señora Rincón y también del presidente de la República, sin alejarse de la idea contenida en el inciso, sí son más detallistas en cuanto a esa obligación, en el sentido de que no hay una venta atada entre el nuevo producto y Claro. el cargador. Y que permite que no se confunda con electrodomésticos, Exacto. así que es el problema que teníamos con la... Y de las dos obligación. indicaciones, la más completa es la del presidente de la República, que dispone los comercializadores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos con sus dispositivos de carga o cada uno de ellos por separado, no pudiendo atar, ligar o supeditar bajo ningún modo o conducción la adquisición de uno de ellos a la del otro. Asimismo, deberán informar adecuada y oportunamente a los consumidores respecto de si el dispositivo de carga está o no incluido y sobre otras especificaciones relativas a los dispositivos de carga compatibles. Nosotros entendemos que subsume tanto la indicación de la senadora Rincón y desarrolla la idea contenida en el inciso del proyecto aprobado en general. Sí, si Señora puedo Antonia, si quiere... comentar brevemente esa indicación, precisamente lo que hicimos fue tomar la idea de la senadora Rincón con su indicación y adaptarla al lenguaje que utiliza la ley del consumidor. Entonces es básicamente lo mismo, pero utiliza el lenguaje de la ley para que sea aplicable. ¿Y la última parte, la del reglamento? Respecto del reglamento, también hay problemas de admisibilidad porque la indicación del senador Piu, la indicación número 9, es para reemplazarlo. Es una materia que es iniciativa exclusiva del presidente. No obstante, después el presidente de la República presenta una indicación que contiene las ideas planteadas por el senador Piu. La indicación 10 dice: un reglamento dictado por el Ministerio de Economía y Fomento Turismo establecerá las categorías o clases de dispositivos a los que se aplicará este artículo, las especificaciones técnicas para cada uno, la forma en que deberán cumplirse las obligaciones de información y demás obligaciones. Dentro de las clases y categorías de productos, el reglamento deberá al menos incluir los dispositivos de telefonía móvil y ordenadores portátiles. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Bueno, esto es precisamente lo que economía tiene que hacer, la interoperabilidad, que los mercados funcionen, que se conecten unos con otros. Creo que resuelve mucho mejor en este ministerio la necesidad de tener normas para que los productos que ingresen al país puedan usar de la forma en que nuestro sistema está preparado. O sea, este es un tema que dicta directa relación con economía. No olvidemos que vamos a una economía digital, avanzando muy rápido, donde las pymes, el carrito compra Instagram, viene a ser esencial. O sea, no hay que mirar en menos los dispositivos móviles, porque hoy se está produciendo muchas transacciones, hay mucha actividad económica. Que lo que sí falta es formalizar, pero eso es parte de otra etapa. Por lo pronto que podamos cargar los dispositivos de una manera uniforme, que está muy bien, sin que eso esté amarrado a una venta, al tener separación de los productos, y entender que este es un paso más para avanzar a una economía digitalizada. O sea, esto no es un proyecto banal, es un proyecto base para construir esta economía que hay que seguir robusteciéndolo con otros proyectos más. Eso es, presidente. Muchas gracias. No sé si quiere decir algo, pero yo creo que es bastante claro esto ahí. Senador, Virginia. presidente, la verdad es que contestar dudas si ustedes tuvieran, porque ya en la sesión anterior Sí. tuvimos la oportunidad de discutir estas indicaciones, por lo tanto, si hubiese alguna duda de parte de ustedes la podemos comentar, pero creo que desde nuestro lado está todo bastante claro. Bien, y después tenemos las disposiciones transitorias. Sí, el artículo primero transitorio establece plazos para la exigencia de las obligaciones que impone la ley. El primer plazo es de 2 años desde la publicación de esta ley para que los teléfonos celulares sean adaptados a esta nueva medida. Y también fija un plazo de 4 años para los demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones. Este artículo fue objeto de una indicación del presidente de la República respecto del primer plazo de 2 años para especificar que más que teléfonos celulares sean adaptados a esta nueva tecnología,
la norma disponga teléfonos celulares, perdón, dispositivos de telefonía móvil se comercialicen conforme a la presente normativa. Sí. Es una mejor definición. 2 años y 4 años. Sí, para comentar brevemente esa definición es para adaptarlo al lenguaje que se utiliza en el resto del proyecto de ley, que habla de dispositivos de telefonía móvil, y el resto se comercializan conforme a la presente normativa, habla de que es a futuro, para que no quede duda que los teléfonos celulares que ya existen actualmente no hay que modificarlos, son los que se vendan hacia el futuro. Ya, y mi pregunta a usted, 4 años no será mucho para los computadores, no sé. Se toma de lo mismo que de la directiva de la Unión Europea, que establece 2 años para los que sean más fáciles, los celulares, y 4 años para el resto de dispositivos más complejos. Bien, no sé si hay algún último comentario, si no podemos tomar la votación. En particular, respecto de la dictación del reglamento, creo que eso es un punto que es importante. Trabajamos con varios ministerios. Trabajamos con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y con el Ministerio de Ciencia, tratando de definir cuál era la repartición, y también el de Energía, me faltaba. Con esos 3 ministerios para definir conjuntamente cuál era la repartición que más precisamente no solo tenía las facultades legales, sino que además tenía las competencias para poder hacer llegar a la definición de la interoperabilidad. Y en ese sentido, finalmente pudimos consensuar que era el Ministerio de Economía, precisamente por lo que señalaba el senador. El Ministerio de Economía normalmente ya realiza esta clase de definiciones. Por ejemplo, algo que podríamos decir parecido es que hemos trabajado en los reglamentos similar, hemos trabajado en varios reglamentos que tienen que ver con las características que tienen que tener los logos de información nutricional, por ejemplo, de alcoholes, que son cuestiones que, si bien son industrias bastante diversas, entonces hay que recoger información y de alguna forma lograr estandarizar para entregar una información al consumidor. Entonces, esa experiencia nosotros la tenemos y también tenemos las competencias legales. Así que se definió que el Ministerio de Economía era la repartición más apropiada para dictar ese reglamento. Senador Pío. Es una pregunta del Ejecutivo, presidente, por su intermedio. En las disposiciones transitorias, en el artículo 2 se fijaron 180 días para el reglamento. ¿Están en condiciones de que eso sea así? Porque si no es letra muerta, esto es por ley. ¿Son 180 días realmente lo que ustedes pueden tener en el reglamento? Por su intermedio, señor presidente, bueno, si es que hubiese la posibilidad acá de que pudiésemos discutir un plazo mayor, yo creo que sería beneficioso. Nosotros no quisimos modificar el plazo que ya venía en el proyecto. Sin embargo, si es que existe la disposición para que pudiésemos establecer un plazo mayor, la verdad es que creo que no sería, lo agradeceríamos, la verdad. Pero si nosotros ampliamos este plazo, acuérdense que los dispositivos móviles, claro, le estamos dando 1 año y medio de adaptación para los móviles, en el fondo. Porque el reglamento no va asociado al plazo de cumplimiento. No, sí, pero es desde el plazo de la publicación de la ley que los dispositivos móviles van a tener que adecuarse, pero no van a tener el reglamento hasta 6 meses después. Por lo tanto, el plazo efectivo de adecuación son 1 año y medio, por ponerlo de una manera. Nosotros podemos extenderlo, pero le estamos dando menos plazo para la adaptación, no sé. Ese es el análisis. Sí. ¿Qué propone? Porque podemos verlo, pero... creo que ahí el punto es que, tal como lo hemos conversado en otras ocasiones, no es nuestro país el que va a fijar el estándar de modificación y por lo tanto a nosotros nos van a llegar los aparatos que estén cumpliendo con la normativa europea. En ese sentido, no es que los fabricantes vayan a estar, vayan a tener que ajustarse en virtud de la legislación chilena. Tiene razón. Podríamos extender el plazo, por ejemplo, actualmente tenemos 6 meses, podrían ser 9 meses.
Ok. Y lo que conversábamos con Antonia es que también, dada la consideración que usted señalaba respecto a que los plazos los plazos, digamos, de 2 y 4 años podrían ser un poco extensos, podríamos acortarlo un poco de forma que calzaran con la normativa, con los plazos de la normativa europea que ya empezaron a correr. Digamos, copiamos plazos, Yo pero creo que ya sí empezaron podemos a hacer correr. esto. Ahí podríamos tener una ganancia. Y para complementar eso, en la Unión Europea este año ya entró en vigencia para celulares y el 2026 sería para otros equipos electrónicos. Así que ya ese plazo de 2 años que nosotros vamos a poner desde ahora, ellos ya lo están cumpliendo en este minuto. Así que tal vez también podríamos adelantar esos plazos. Ya. Entonces voy a preguntarle a la secretaria, perdón, lo sé que aquí estamos conversando, me puedo haber perdido algo, pero la propuesta en concreto es mantener el tiempo para ajuste de la telefonía y ordenadores, pero aumentar el plazo del reglamento a 270 días. ¿Esa es la propuesta en concreto? La propuesta es extender el plazo para el reglamento, pero dejábamos sobre la mesa la posibilidad de que se acortaran los plazos de entrada en vigencia de la norma, puesto que estos plazos, si bien están copiados de la normativa europea, en Europa estos plazos ya, la normativa ya empezó a regir, de hecho en Europa ya empezó a regir, por lo tanto... Y la propuesta en concreto sería, por ejemplo, ¿cuánto tiempo para telefonía móvil y cuánto tiempo para computadores? Por lo que observo, si es que adelantáramos, por ejemplo, el plazo de los teléfonos celulares a 1 año, sería un poco complejo alargar el reglamento a 9 meses porque queda un periodo muy corto entre medio. Sí. Entonces, tal vez mantener el plazo de 6 meses de reglamento, yo creo que... Ok, no es y tan dejamos complejo. 1 y 3, ¿estarían de Dejar acuerdo? 1 y 3 para los distintos aparatos electrónicos, sí. ¿Estarías de acuerdo con eso? Presidente, el problema aquí, estamos legislando sin data. Aquí hay problemas de stock, o sea, esto es un tema de inventarios, de movimiento. Efectivamente, tal como se ha señalado, la norma europea va a forzar a los productores a que los productos lleguen, pero la cadena se va moviendo, o sea, aquí hay un tema económico, no menor. Pero si no, habría costo hundido. O sea, Pero yo si el gobierno está en la línea de seguir más o menos al pie de la letra, no sé si al pie de la letra, pero dentro de la normativa europea, la verdad es que lo nuestro no debiese ser un problema para los productores afectados. Todas estas compañías van a tener que adecuarse por Europa, no por nosotros. Sí, presidente, sí, el tema es... tenemos que considerar un tiempo, o sea, la política pública Los celulares que ya europea, están acá, digamos, claro. los productos que ya están acá, Y, claro. exacto, Ok. sí, hay un tema de movimiento de stock. Entonces, no es por el tema de la fecha que Y queremos, 2 no, y por 3, supuesto. por ejemplo, 2 y 3, 2 para celulares y 3 para ordenadores. Es que estamos nuevamente tomando una decisión sin... Entonces dejémoslo como está. yo, ¿Les yo parece? le aumentaría el plazo al reglamento y dejaría el resto como está, porque se va a ir acomodando solo el sistema y da espacio para los que cambian para cambiar antes. O sea, si el tema es solamente el flujo que tenga, eso es lo que me preocupa, no dejarlos apretados con cosas que después no se van a poder comercializar en Chile. Sí, si la Secretaría nos puede decir si a su juicio sería admisible que nosotros presentáramos en este minuto un cambio de 180 a 270 en artículo segundo transitorio. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, la Secretaría estima que hay un problema de iniciativa, en el sentido de que lo que se está debatiendo es aumentar temporalmente una facultad al presidente de la República. Yo creo que los parlamentarios no pueden proponer eso, y por otro lado, ni siquiera el presidente de la República lo pidió en una indicación, entonces debió haber estado considerada una indicación presentada por él. Bueno, es la posición de la Secretaría, no vamos a ir en contra de ella, más allá que debo decirle que estoy en desacuerdo con la interpretación, pero es la Secretaría la que tiene que asumir. Si les parece, lo vamos a poner en votación las indicaciones tal cual llegaron del presidente de la República, todas de una vez. ¿Les parece? Todo lo que se leyó. O sea, estamos hablando de modificación del artículo 1 al artículo 12, letra C, y las disposiciones transitorias, artículo 1 y artículo 2.
Senadora, estábamos poniéndolo en votación. Usted, bueno, tiene la información. Sí, Aquí. Está en completa línea con lo que se ha discutido en las sesiones pasadas y las indicaciones de los distintos senadores han sido subsumidas dentro de la que presentó el presidente de la República. Y la idea, senadora, es que votemos todas las indicaciones como un solo bloque, incluidas las transitorias. ¿Sí le parece? Al tirante. ¿Sí? Lo ponemos en votación entonces. Señor secretario, sí puede tomar la votación. Perfecto. Senador Piu, A favor, señor secretario. senador Sangüesa, A favor. senadora Carvajal. A favor. Presidente. A favor. Presidente, entonces, claro, como usted bien señaló, algunas indicaciones subsumen indicaciones presentadas por el parlamentario, pero hay algunas que tienen problemas de admisibilidad, entonces los parlamentarios autores de la moción o podrían retirarla. La retiro. O podríamos, claro, esa también es alternativa. ¿Hay alguna indicación que usted considera inadmisible que no sea del... Sí, senador, la primera del senador Sangüesa, la número 3, que reemplaza el artículo. La retiro. La retira. Ya. Y el senador Piu también, las que son inadmisibles. Perfecto. Eso, Bien, presidente. queda aprobado entonces por unanimidad y será visto entonces en particular en la sala. Despachado. Sí, yo creo que va a ser... Ah, Mitch. Ya. Está bien. Rico. Pero se da vuelta la cámara. Sea así, igual como decía el presidente, podemos solicitar que se vea si son modificaciones menores. Digamos. Este proyecto tiene hace harto rato. Sí. Sí. Bueno, pero si no se pudiera incluir en la tabla del día de mañana, lo haremos para la próxima semana, así que va a salir rápidamente. Bien, vamos a ver el segundo proyecto de la tabla. El segundo proyecto de la tabla son 3 proyectos refundidos. El primero de los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez, que modifica el Código de Comercio con objeto de limitar los montos de pago en efectivo del comercio. El segundo es de los senadores la señora María José Gatica, el senador Kenneth Piu, el senador Gastón Saavedra y el senador Gustavo Sambueza, que modifica la ley 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica las diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo de transacciones para que se realicen en dinero efectivo, en la misma idea matriz del anterior. Y el tercero, una moción iniciada por los senadores, primero señora Jimena Rincón y senadores Luciano Cruz Coque y Rojo Edwards y Kenneth Piu y Gustavo Sambueza, para limitar el monto de las transacciones que se realicen en dinero efectivo y sancionar a quienes lo infringen. Yo no sé si el senador Piu o el senador Sangüesa quisieran exponer rápidamente la idea matriz del proyecto para después ver si podemos concordar o una lista de invitados que nos permita iniciar el tratamiento de estos 3 proyectos refundidos. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sin duda, una de las angustias más grandes que tenemos en nuestro país tiene que ver con el crimen organizado y con el narcotráfico y cómo va avanzando en cada una de sus instancias. Y eso nos ha hecho tener que acelerar varios procesos legislativos
en este Congreso con el fast track que propuso el expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en acuerdo primero con la Cámara de Diputados y a lo que después se tuvo que sumar el gobierno. Y esa apuesta la ha tomado también el actual presidente José García Ruminot. Y en ese sentido nosotros tenemos que avanzar también en poder ir realizando el cerco a la ruta del dinero, que en el fondo cómo se financian estas organizaciones y cómo han avanzado. Y una de las prácticas habituales tiene que ver con las transacciones que se realizan en efectivo. Y lo que busca este proyecto es, en el fondo, limitar los fondos a aquellas transacciones que se puedan realizar en efectivo de manera de cortar una forma de operar del crimen organizado que tiene que ver con realizar estas compras con pago en efectivo. En el fondo, las platas negras pueden circular libremente y lo que buscamos es limitar que estos dineros puedan circular libremente y tengan que finalmente las transacciones y ahí vamos a tener durante la discusión, porque hay varias propuestas que van con montos diferentes y además con la unidad que se calcula, pero el espíritu de los proyectos es el mismo. En el fondo es poder establecer un límite para las transacciones en efectivo, de manera de poder controlar este tipo de transacciones que se hacen normalmente con dinero de dudosa procedencia. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Sumándome a las palabras señaladas anteriormente, aquí no solo se enfrenta el crimen organizado, aquí se enfrenta la informalidad, porque las mayores cantidades de transacciones en dinero efectivo pueden prevenir precisamente de personas que no están formalizadas, recogen en muchos lugares y llegan con la maleta de dinero finalmente a comprar. Y eso es parte del proceso de poder llevar al país a un mejor estándar. Si queremos mejores pensiones, tenemos que formalizar nuestra economía. Tenemos que estar conscientes si efectivamente se están cumpliendo las leyes sociales, si las personas están ahorrando para su previsión a futuro. O sea, esta es una norma que va mucho más a fondo de solamente quedarnos con el discurso que yo comparto plenamente del crimen organizado. El crimen organizado está organizado, nosotros no estamos organizados. Y el crimen organizado, cuando pongamos esto, se nos va a ir a medios de pago digitales y se va a ir a criptoactivos. Entonces, la contraparte, el otro lado, la cara de la moneda de este proyecto, es cómo vamos a fortalecer para que eso no ocurra, entendiendo que en seguridad uno aprieta igual en un globo, por un lado, se infla en el otro. Aquí entonces, señor presidente, es importante no solo ponernos de acuerdo respecto al monto de dinero en efectivo, que es razonable, que las personas puedan tener para transacciones, pero no condenar que todo es crimen organizado. O sea, es como que si todo fuera... No, esto es un poco más profundo. Esto es formalizar nuestra economía, formalizarla. Y los medios de pago digitales pueden cumplir ese rol. Yo recuerdo que el mayor medio de pago que tiene Chile es la cuenta RUT. Y la cuenta RUT la tiene prácticamente todas las personas. O sea, nadie podría no estar fuera de los medios de pago. Por eso creo que es importante dentro de la discusión, pese a que esto va a ser discusión de efectivo, considerar la variable digital, ver con los medios de pago, ver la posibilidad que tienen las personas, ver con el Banco Estado, o sea, ver todos los mecanismos que tenemos para que esto funcione bien en el otro lado y nadie quede afuera, para que no tengamos excepciones. Las excepciones generan situaciones que pueden producir espacios para que esos sean ocupados. Sí estoy de acuerdo en avanzar. Sí creo que el efectivo tiene que ser limitado para aquellas cosas que se requiere y el resto fuerte es medios de pago electrónicos. Tercera, porque esto no es tan simple, fuera así nomás, sin una identidad digital robusta que permita que la persona sea finalmente ella el medio de pago, o sea, la identidad digital es propia de una persona, nadie la puede suplantar, tampoco esto resulta. Porque si no tendríamos transacciones de origen dudoso que nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces la propuesta es avancemos en las dos perspectivas simultáneamente porque podemos encontrar una mejor solución para que no se nos quede un área sin escucharla. Es solamente eso. Esa sería la propuesta de trabajo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Le vamos a pedir al secretario, vamos a saludar al senador Saavedra que nos acompaña. Perdón, Sangüe. Aunque no tengo ningún problema.
Sandoval. Sandoval, perdón. Son como 20 años menos. Le damos la bienvenida, senador. Vamos a, antes, si el Ejecutivo quisiera hacer una opinión, darnos su opinión, vamos a pedirle al secretario que nos dé la relación, porque son 3 los proyectos de los cuales estamos hablando, son muy similares, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Así que no sé si... Gracias, presidente. Claro, no es común en esta comisión esta tarea de refundir 3 proyectos distintos. Entonces, lo que tiene que... el producto final de la comisión es un único proyecto, porque en su momento la comisión estimó que las ideas matrices estaban compartidas. Usted lo planteó en la sala y la sala estuvo de acuerdo en funcionar estos 3 proyectos. El primero, ingresado el 25 de octubre del 2022, el boletín 15462. El segundo, ingresado el 17 de abril del 2024 y el último, el 23 de abril del 2024. Los senadores que han patrocinado estos proyectos son la senadora Sepúlveda, el senador Velázquez, la senadora Gatica, el senador Piu, el senador Saavedra, el senador Sangüesa, la senadora Rincón, el senador Cruzcoque y el senador Edwards. El primero de ellos, que modifica el Código de Comercio, limita los montos de pago en efectivo, fue presentada por la senadora Sepúlveda, Velázquez, Gatica, Piu, Saavedra y Sangüesa. Se trata de un artículo único, modifica el Código de Comercio, agregando una disposición nueva, el artículo 118 bis. En lo sustantivo plantea que el monto máximo de estas operaciones en dinero efectivo son 5 UTMs, equivalente a 329.835 pesos al día de hoy, considerando el valor de una unidad tributaria mensual a julio del 2024 de 65.967 pesos. También considera excepciones, en el sentido que pueden recibir pagos superiores a este monto los bancos, las instituciones financieras y el Banco Central. Y el proyecto también considera una multa, en el caso de inobservancia de lo que dispone la ley, que es equivalente al 10% de lo pagado a beneficio fiscal. La segunda de las mociones es de los senadores señora Gatica, señores Piu, Saavedra y Sangüesa. En este caso se modifica otra ley, que es la ley 19.913, que crea la unidad de análisis financiero. También se trata de un artículo único, agrega también una nueva disposición a esta ley. El monto máximo de dinero en efectivo permitido es de 135 unidades de fomento. Ahí se varía el monto y también la referencia. En la anterior era la unidad tributaria mensual, en este caso son las unidades de fomento. Ese monto en efectivo equivale a 5.073.158 pesos, considerando el valor de la UF al 31 de julio del 2024 en 37.578 pesos. El proyecto no considera excepciones y tampoco considera multas. Y finalmente, la moción 16.783 de los senadores señora Rincón y señores Cruzcoque, Edwards, Piu y Sangüesa es de 3 artículos permanentes y un artículo transitorio. A diferencia de los anteriores, no modifica ningún cuerpo legal vigente, sino que crea un cuerpo legal nuevo. Y el monto máximo en dinero efectivo es de 50 unidades de fomento, o su equivalente en moneda nacional. Eso es 1.878.000 pesos. Pero también considera el pago en dólares, fijando un monto máximo de $10.000 si el pagador es persona natural que no tiene domicilio en Chile y que no actúe como empresario profesional. Sí contempla excepciones, que son los pagos e ingresos realizados en bancos e instituciones financieras, al igual que el primer proyecto. También contempla sanciones equivalentes al 25% del monto de la operación, mayor que la sanción planteada en el primer proyecto. Y contiene otras disposiciones, en el sentido de que responderán solidariamente todos los que hayan intervenido en la operación. También dispone que las faltas que se cometan
en esta materia prescribirán en el plazo de 1 año, y también fijo una norma de entrada en vigencia de la ley en el sentido que sería transcurridos 6 meses desde su publicación en el Diario Oficial. Esos son todos los elementos, presidente. Gracias, señor secretario. No sé si el gobierno quisiera dar su opinión respecto a estos 3 proyectos, lo que contienen y los lugares en donde se conectan. Sí, presidente, por su intermedio, quisiéramos hacer algunos comentarios precisos, en particular uno muy importante, que es que debería modificarse también la ley orgánica del Banco Central, que establece en su artículo 31 lo que jurídicamente se le denomina el poder liberatorio del dinero en efectivo, que significa que nadie puede negarse a recibir moneda de curso legal, la cantidad que sea, para extinguir una obligación. Eso es un punto muy importante que habría que modificar para efectos de que esta normativa tuviera, cumpliera su objetivo. En segundo lugar, tal como ha señalado la relación del señor secretario, hay distintos montos, digamos, las distintas mociones establecen distintos montos. No se señala una justificación en los mensajes respecto a por qué los distintos montos límite. En términos más específicos, yo creo que hay que tener en consideración que en ciertos mundos es natural utilizar efectivo. Por ejemplo, en el mundo agrícola es muy común utilizar efectivo, y por lo tanto existen ciertos rubros que podrían verse afectados por esta prohibición. Más allá de, digamos, si se define avanzar o no, creo que la definición del límite debería ser objeto de una discusión más detallada. Adicionalmente, hay que tener en consideración que impidiendo el uso de efectivo van a haber ciertos segmentos de la población que no están bancarizados y por lo tanto van a quedar probablemente frente a un incumplimiento en una normativa de esta naturaleza. Hay que tener en consideración también que la cuenta RUT que usted mencionaba tiene un límite en el monto de las transferencias que se permite utilizar. Por razones obvias, el Banco Estado, considera que si es que alguien está en la capacidad de realizar transacciones de un cierto monto para arriba, entonces debería optar a una cuenta corriente de ese banco o de otro. Por lo tanto, más allá de la procedencia en términos generales de estas mociones refundidas, que creo que debiesen discutirse más en detalle, hay ciertas cosas específicas que debiéramos analizar en el contexto de esta discusión. Como invitados que podríamos, como sugerencia de invitados, sí. Pero en la idea general, más allá de las consideraciones que se han hecho, ¿a usted le parece razonable por lo menos estudiar esto para, o sea, el límite? Podremos ver el sector agrícola, podremos ver el límite de la cuenta RUT, pero en líneas generales, ¿tiene una favorabilidad de estudio para el gobierno? Creo que sería más pertinente que invitáramos para una definición más general a representantes del Ministerio de Hacienda, también la CMF, para que pudiera señalarnos respecto a ciertas las condiciones, digamos, las implicancias particulares. Y finalmente al Banco Estado. Desde ya hacemos esas 3 sugerencias de audiencias que se debiesen recibir. Creo que recibiendo a esos actores podríamos manifestarnos más precisamente respecto de la idea matriz de estas mociones. Senadora. Sí, bueno, yo entiendo que estamos en el proceso de discutir estos proyectos Perfecto. Ya, me parece importante señalar un poco lo que se ha dicho. Esta es una medida que ya se ha tomado en otros países, donde efectivamente incluso hay tiendas hoy día en Chile
que no es posible pagar en efectivo, que tiene que ver con un autocontrol que se ha generado a propósito de los montos que a veces tienen una procedencia a lo mejor no clara y que se precisa, digamos, contar con tarjeta para ciertas tiendas. Entonces, lo primero que a mí me gustaría pensar es ver en el contexto nacional e internacional qué se está haciendo en relación a este tema. Y para ello solicitar al presidente que tengamos un informe de la biblioteca, a fin de que podamos tener un poco de análisis comparado de cómo está operando. Lo segundo es descifrar si es que el contenido o alguno de los Perdón, contenidos... hacemos esa petición de inmediato, ya está siendo transmitido para que la biblioteca nos pueda hacer esa información. Lo Acordado segundo- entonces. Gracias. Lo segundo tiene que ver a qué se hace referencia, si va a ser una persona natural o una persona jurídica, es decir, si eso está enfocado a las empresas, porque obviamente los montos son absolutamente diferentes. Ya se ha mencionado que la unidad de análisis financiero y otras entidades, digamos, limitan el monto y eso ya lo conocemos, ustedes lo han dicho. Entonces eso que me parece súper relevante entenderlo. Y lo tercero, la realidad local y la realidad comercial. O sea, si bien el mundo agrícola, el mundo rural, que a mí me toca representar, soy senadora en la región de Ñuble, las transacciones en efectivo para mucha gente es una costumbre que es súper difícil de modificar, incluso para grandes montos. O sea, no es raro cuando uno escucha por televisión los asaltos y lo que ocurre cuando llevan altos montos y que tiene que ver con su uso y costumbre. Entonces creo que desde el mundo, desde ese punto de vista, hay una reticencia a las tarjetas de crédito, a otros mecanismos de pago, incluso la bancarización. Entonces creo que eso es un elemento que hay que recoger, pero también en el entendido de que la seguridad de la transacción tiene que ir de la mano de aquello. O sea, hoy día frente a una decisión que muchos han tomado, por ejemplo, de tener solo tarjetas de crédito y se roban las tarjetas de crédito, hay vulneración, o sea, tiene que ir también de la mano de medidas que, como decía el senador Piu, garanticen seguridad en las transacciones. O sea, creo que eso es súper elemental. Por tanto, a mi juicio, creo que igual sería interesante, por un lado, a propósito de lo que he dicho del comercio en general, invitar a los representantes de las cámaras de comercio o de la Cámara de Producción y Comercio, de la CPC, para que nos cuente un poco qué está ocurriendo hoy día en nuestros mercados. Y segundo, obviamente que garantiza también que la banca en general genere mecanismos que protejan y garanticen que las transacciones hechas por otros mecanismos obviamente no van a ser vulneradas y que seguros tenemos y qué garantías tenemos para los usuarios. Senador Piu, y después vemos, muchas gracias senadora, senador Piu, y después vemos la lista de invitados que podemos hacer para cuando lo tratemos. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Hay dos áreas entonces en las que tenemos que concentrarnos, evitar el financiamiento ilícito. Lo que estamos hablando es financiamiento ilícito y eso es el proceso del lavado de dinero. O sea, el lavado de dinero ocurre para que exista financiamiento ilícito. ¿De qué? De todo lo que estamos viendo. Desde la corrupción, el crimen organizado, todo eso es parte de la cadena. Pero también la otra componente que es la evasión fiscal. Y esto es un tema no menor. O sea, este es parte de los proyectos cuando dice, bueno, ¿qué es esto? En el mundo hay estándares internacionales. Uno no puede viajar, y usted lo ha hecho muchas veces, con más de $10.000 en el bolsillo. Es decir, 9.999 puede circular sin ningún problema. 10.001 lo van a parar. Entonces ya tenemos un límite, que son los $10.000, y es bueno que consideremos no solo la moneda nacional, y no solo el dólar, o sea, pueden llegar con lo que quieran. El tema es qué valor, cuánto es lo razonable. Y siempre con el origen. ¿Sí? Cuando hay trazabilidad y se sabe, mire, esto es por mi tuve mi cosecha y ahí está la cosecha y aquí está la plata, no hay problema. O sea, la trazabilidad es fundamental para entender qué es lo que está pasando. Yo entonces pediría, dado que ya está la parte económica pedida, la parte de persecución de este delito. Las policías, la investigación, la fiscalía, para ver porque todo esto está conectado, o sea, no es parte de algo distinto. Y tal como lo señalé, en el lado digital, estar seguros de que efectivamente esto está, no es tarjetas de crédito, pueden ser de débito, si es un medio de pago electrónico,
puede ser hasta el celular. ¿Sí? Teniendo uno dinero dentro de del monedero digital, uno puede hasta pagar. Y entiendo perfectamente que es gradual, no se puede partir directamente con áreas del comercio que ha sido costumbre, pero a futuro, queramos o no, va a ser así. Internet se ha declarado servicio público, se va a seguir conectando, la gente va a ver las ventajas de poder tener transacciones mucho más rápidas y seguras. Y aquí el tema es la seguridad. Evitar que las personas sufran, que les roben físicamente o les roben digitalmente, y simplificar la economía, porque la economía fluya y fluya más rápido. Yo creo que esos son los elementos como para construir un buen proceso. Y la duda esta de los montos, Europa son 27 países, ni siquiera ellos se pusieron de acuerdo. Fíjese que en España son 2.000 euros, 2 millones de pesos. En Finlandia 5.000 euros. En Bélgica y los Países Bajos 3.000 euros. Y Francia 1.000 euros. O sea, no hay criterio para efecto práctico. O sea, yo estoy solo adelantando. Pero eso lo veremos en el informe de la biblioteca. Pero eso lo veremos en el informe de la biblioteca, que espero que me lo confirme. No, es que, ¿y por qué miré Europa? Porque son 27 países que tienen la misma política pública, y para eso están los reglamentos que son leyes para ellos y las directivas. Pero en esto no se pusieron de acuerdo. Entonces, no hay problema de que las diferentes mociones, me gustó cuando dijo mensaje, pero todavía no podemos, la primera vez. Pero es parte de la discusión, o sea, cuánto es lo que tenemos que acordar. Eso sería, presidente, gracias. A ver, he ido anotando. Para una sesión informativa podemos invitar al Banco Estado, CMF, Ministerio de Hacienda, alguien relacionado con agricultura, Banco Central, un representante del comercio, la UAF y la Fiscalía. Así que si les parece, con esa lista hacemos una sesión, o quizás 2 sesiones, no sé, habrá que ver ahí, porque hay muchos invitados. Si hay alguien que tenga alguna proposición adicional, que la haga llegar a Banco Central, que la haga llegar acá a la comisión. Sí, alguna Cámara de Comercio. Vamos a ver, senador, en la discusión vamos a ver dónde están las dificultades y ahí podremos profundizar y veremos quién, pero con esto ya tenemos una idea general de los efectos de esto. Fiscalía puse. Sí, Ministerio. PDI entonces. Pero te pido al tiro que vas. Ya, llegando un minuto. Perdón, entonces vamos a incluir la PDI. Ya, vamos a cerrar y vamos a pasar al tercer tema. Yo le voy a pasar esto Ministerio de Hacienda, ¿sí? Vamos a pasar al tercer tema porque se nos va, o sea, tiene que, y el senador Sandoval tiene que, vino por eso. Así que, pero alcanza, senador, a comentarnos de su proyecto. Ya, entonces le damos la palabra al senador David Sandoval, que nos va a comentar respecto a la modificación a la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques para establecer el pago de intereses sobre fondos disponibles en cuentas corrientes en las condiciones que se indica. Senador, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. A lo mejor podríamos hacer un combo 2 por 1 al tiro, dado que los invitados que están sugiriendo para el proyecto anterior están casi muy íntimamente ligados con este. ¿Cuál es la idea de este proyecto, presidente? Es muy sencillo. Hace algunos años atrás, con el senador Coloma presentamos otro proyecto que iba en la misma dirección. Son unos proyectos sencillos, expeditos, rápidos, pero que benefician directamente a la ciudadanía y particularmente en este caso a la gente con cuentas corrientes. En la moción anterior que presentamos, que hoy día es ley de la República, dice relación, por ejemplo, con que aquellos bancos que teniendo el cliente saldos a favor, debe automáticamente cargar a la línea sobre giro esos saldos pertinentes, ¿ya? Que era una forma, era absurdo que la cuenta a veces tenía recursos y el banco seguía cobrando todos los días porque la persona no hacía el acto administrativo de cargar a la línea sobre giro. Eso, a raíz de esa reforma de la ley, hoy día es automático y los bancos tienen la obligación, a pesar de que algunos se demoran un poco más de lo que dice la ley,
los cargan automáticamente. Uno tiene sobregiro, pero tiene saldo, los cargan a la cuenta. Y ha significado un gran apoyo para las comunidades. Lo que estamos planteando ahora es un proyecto en la misma línea, de la misma sencillez. ¿Qué es lo que implica? Es básicamente que existiendo, así como los bancos o la entidad financiera, uno se demora un día o 2 días, automáticamente están cargando a esas cuentas los intereses por concepto de el sobregiro, por concepto de la deuda que implique. Automáticamente. Al día va automáticamente el cargo. Lo que estamos planteando acá es que de la misma procedimiento se haga, por ejemplo, si aquella persona, cuenta corrientista, tiene saldos a favor, los bancos le carguen también los intereses por ese saldo. Esa es la naturaleza de este problema. Algunos bancos, por iniciativa particular, lo están haciendo en este minuto, o sea, no es técnicamente ni tecnológicamente imposible. Consorcio, Itaú, por mencionar algunos, están hoy día haciendo la carga de los intereses por la línea de saldos a favor que tengan en las cuentas corrientes. La idea de esto es aplicar el mismo criterio que se hizo con los sobregiros, también el mismo criterio para esta entidad. Y sugeriría, en realidad, un proyecto muy sencillo: la superintendencia de bancos, la asociación de bancos, alguna entidad vinculada a la no sé, estoy pensando en Conadecu, por ejemplo, entidades del comercio, pudieran ser quizás unos buenos referentes para dar alguna opinión sobre este particular. Son proyectos específicos, sencillos, similar al del abono a los sobregiros, el pago de intereses cuando las cuentas corrientes tengan saldo a favor, que ya por lo demás lo están haciendo como ley. Eso es básicamente, presidente. No sé si le ofrezco la palabra a los senadores, no sé si tengan algún invitado adicional que podríamos incluir, además de los que se proponen, que las BIF, Conadecus y... perdón, la ABIF, sí. Y quizás algún banco que ya lo haga, puede ser alguna alternativa. Bien, ¿algún comentario adicional? Senado, lo liberamos para que vaya a su Comisión de Agricultura. Está bien. Está bien. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra antes de cerrar la sesión, si hubiese algún comentario. Ya, bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.